En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer impresiones multicolor con cualquier impresora 3D de una única boquilla. Así que si a ti también te interesa cómo hacer impresiones multicolor con tu impresora 3D, quedaos que comenzamos. Visita control3d.net, la academia online por donde ya han pasado más de 3.500 personas aprendiendo diseño e impresión 3D. Funciona por suscripción, tú pagas tu cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya al momento en que tú te suscribas y durante el tiempo que dure tu suscripción. Y hasta el 1 de abril tenemos una promo especial por la cual comprando 2 filamentos o más en cada pedido te llevas un 3D Lac Plus de regalo. Packs de filamentos también incluidos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este tutorial que vino un poco a raíz del último vídeo que hicimos que iba sobre el palet, que si no habéis visto, enlace aquí. Ya no tengo el palet por aquí atrás. De hecho, estoy hablando con una tienda para que me den el palet 3 pesos, es otra historia. Quiero aprovechar antes de nada para saludar a Iván Siles, que utiliza mis vídeos o me utiliza como ejemplo en sus formaciones, lo cual pues es abrumador y joder, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento. Iván, desde aquí, darte las gracias. De hecho, te mandé un correo diciéndote que quería darte las gracias por teléfono, pero bueno, no me llegaste a responder, a lo mejor cayó en spam, que lo sepas. Y oye, también me gustaría poder animar a todo el mundo a que, oye, pues aprovechando que la gente utiliza mis vídeos por ahí para clases, porque mi primo también en el instituto utiliza mis vídeos para explicar cosas, ¿tú te crees qué cosas tienes? Pues que imprimáis en 3D, que está muy chulo, claro que sí. También suscríbete. Bien. Como viene siendo habitual en los vídeos de Control 3D, sabéis que esto lo contamos de una manera ordenada en 5 puntos clave para que cualquiera sepáis imprimir multicolor con cualquier impresora 3D. Primera clave de la impresión 3D multicolor. ¿Cómo funciona una impresión 3D multicolor? Pues para que os hagáis una idea, en una impresión multicolor os voy a poner como ejemplo este perrete de aquí que saqué con el palet. En una impresión multicolor lo que va a hacer nuestras impresoras es en cada capa va a alternar los distintos colores que coincidan. En el caso del perrete, por ejemplo, se daba la casualidad de que en la cabeza llegaba a combinar 3 colores a la vez, que era el azul del cuerpo, el blanco de lo que son los ojos y el negro de lo que son las pupilas. Al final, digamos que este es un poco el funcionamiento de lo que es cualquier impresora que tenga un sistema multicolor, ya sea que tenga varios extrusores o ya sea que esté utilizando un palet o un multimaterial como el de Prusa, ¿vale? Un MMU, que por cierto, si no habéis visto el tema del palet o habréis dejado el enlace, ir a verlo. César, ¿y entonces en una boquilla cómo lo hace? Digamos que con una boquilla tiene truco. La historia es que nosotros vamos a hacer capas absolutas con cada color, es decir, que vamos a hacer, en este caso, una capa de un color A y en la siguiente capa vamos a cambiar directamente a otro color, pero dentro de lo que es la misma capa no vamos a poder alternar 2 colores distintos. A ver, se podría, pero es un poco complejo y habría que estar como demasiado encima de la máquina. Yo aquí lo que os voy a enseñar es a lo siguiente, a lo que os he dicho, coger, digamos, un filamento y hacer una capa y en la siguiente capa o en la capa que nosotros le digamos que cambie a otro color. Segunda clave del vídeo, M600. ¿Qué? El M600 es el G-code que nuestra impresora va a entender para realizar el cambio de filamento. Requiere que tengamos activada en Marlin la opción de pausa avanzada. Y muchas impresoras traen esta opción de serie. A ver, es decir, me explico. Si nos vamos a la página de Marlin, la cual os voy a dejar aquí debajo en la descripción, básicamente aquí en la descripción del G-code M600 vemos que es el comando que van a entender nuestras impresoras 3D para hacer el cambio de filamento. Digamos que esto que os voy a explicar yo lo voy a hacer a través del G-code M600, pero se puede hacer a través de otros comandos o otros sistemas. Yo lo voy a hacer con este porque es más o menos el que yo creo que es como más universal. Como os he dicho, requiere que tengamos activada la opción de pausa avanzada, la cual a su vez nos dice que va a necesitar de una pantalla LCD. Claro, muchas de nuestras impresoras 3D no traen pantalla LCD, sino que traen pantalla táctil. No os preocupéis, por ejemplo, usuarios de Artillery, porque sigue habiendo alternativas para vosotros, las cuales voy a explicar a este vídeo. También os digo que tampoco os preocupéis si no entendéis de Marlin, porque la mayoría de impresoras 3D suelen tener este tipo de opciones ya habilitadas y suelen reconocer el M600. Pero, por ejemplo, una Kingron KP3S no trae esta opción habilitada de serie y no reconoce las impresiones multicolor, con lo cual hay que actualizarle el firmware y habilitarle esta opción de aquí. Y pese a tener una pantalla táctil, digamos que si es compatible, si le ponemos la interfaz de Marlin, sí va a ser compatible con esta opción. Hay que entender que el código M600 va a ser como el disparador, la clave que cuando nosotros le lancemos a la impresora, esta va a parar y va a descargar filamento y va a esperar a que nosotros le carguemos filamento. Entonces, si mi impresora tiene una pantalla táctil como la de Artillery, ¿qué hago? Tercera clave del vídeo. ¿Qué pasa si mi impresora tiene una pantalla táctil como un Artillery? Pues digamos, aquí lo que vamos a tener que hacer es actualizar el firmware de la pantalla táctil de nuestras Artillery para que esta sea la que interprete el comando M600 y hagamos el cambio de filamento. En este caso, os voy a dejar el enlace al GitHub del firmware RAR TFT. No he inventado yo el nombre. No estoy haciendo idiota. Es así. Además aparece un T-Rex.
el cual simplemente lo que tenemos que hacer es descargarlo. Vamos a tener 2 carpetas y 2 archivos. En todo caso, ahí tendréis que ver si tenéis una Artillery X1 o una Genius, meter estos 4 archivos en una micro SD y esta micro SD meterla en la máquina. Aclarar cosas importantes que, por ejemplo, la tarjeta micro SD aconsejan que sea un tope, digamos que máximo, sea de unos 8 GB. Hasta 16 creo que vale, pero con 8 mejor. Tiene que estar formateada en formato FAT32 y con un tamaño de 4096 bytes. En este caso, no os rayéis si tenéis una Artillery X2, como es mi caso, puesto que al final la pantalla es la misma que la de la X1. El tema es que este firmware, la última actualización, la versión más reciente, es de enero del 2021. Y claro, la X2 salió después, pero es totalmente compatible. Ya os digo que yo lo he probado con una Artillery X2 y con una Artillery Genius y en ambas funciona. Aquí aclarar que os podéis encontrar ciertos problemas o ciertos fallos que me han pasado a mí que os quiero comentar. El primero me pasó con la X2, que al principio no reconocía las opciones táctiles, simplemente utilicé otra tarjeta micro SD, la volví a formatear y demás, y ya al intentarlo por segunda o tercera vez, ahí ya funcionó, tenerlo en cuenta. Y luego me ha pasado, por ejemplo, que en la Genius hay veces que la pantalla se me ha quedado en blanco. Esto al final hace ya bastante que no me pasa, pero en algunas impresiones sí me ha pasado y lo quería comentar. Digamos, no sé si tiene que ver con la versión de firmware de la pantalla TFT o digamos si tiene que ver más con alguna configuración del propio hardware, no lo sé, la verdad. Intenté hacer varias pruebas configurando las propias opciones de configuración iniciales de la, digamos, de la MKS, de lo que es la pantalla. Pero aún así, y justo ahora esto se pone a pitar. Entonces, yo en este caso, ya os digo que me ha dado un par de veces, ya no me ha vuelto a pasar, no sé si simplemente ha sido por haber cambiado la versión de firmware, pero simplemente que lo sepáis. Si os pasa esto, ¿qué tenéis que hacer? Simplemente os volvéis a descargar el firmware original de la pantalla táctil de Artillery y se lo subís y ya está, ¿vale? Os voy a dejar aquí los enlaces de todo lo que he estado utilizando en este vídeo para que lo podáis utilizar. Sé que hay más firmwares aparte del RAR para, digamos, hacer el M600 con Artillery. A mí, de los que he probado, ha sido el que más me ha gustado y es el que yo os voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero que sepáis que hay más. Cuarta clave del vídeo: ¿cómo se configura una impresión multicolor? Antes de lo que es configurar como tal una impresión multicolor, primero tenemos que saber si nuestra impresora ya de serie trae, digamos, esta compatibilidad con el comando M600 o no, para lo cual yo os voy a dejar aquí debajo un pequeño G-code para que lo podamos imprimir en nuestras máquinas. Es un G-code de apenas unos 20 minutos con el logo de Control 3D, el cual tiene 1 milímetro de base y luego 1 milímetro con las letras que se hace con otro color. Entonces, para que lo podáis probar, los podáis meter en vuestras impresoras y automáticamente sepáis si vuestra impresora, digamos, es capaz de leer el M600 o no. Si no es capaz de leerlo, pues os tendréis que ir a Marlin, activar la pausa avanzada, o si tenéis un Artillery, actualizarle el firmware de lo que es la pantalla táctil. Si os funciona, pues ya a partir de aquí podréis seguir este tutorial viendo cómo se configura en Prusa o en Cura. Si es verdad, hacer una pequeña aclaración, que estos G-codes os voy a dejar dos: uno con retracciones de extrusión directa y otro con retracciones tipo Bowden, pero se han generado en una cama de 18×18 para que entre en cualquier impresora 3D. ¿Por qué aclaro esto? Porque si a lo mejor imprimís esto en un Artillery, por ejemplo, os va a quedar la pieza descentrada. No os preocupéis, es normal, puesto que al final el volumen de impresión es de 18×18, ¿vale? Está pensado para que cualquiera lo podáis sacar en cualquier impresora 3D independientemente del volumen. Lo único que eso, que puede quedar descentrado, pero no pasa absolutamente nada, simplemente es eso. Es una impresión cortita para que veáis si es capaz de hacer el cambio de filamento o no. Digamos, llegados a este punto, ya todos tenemos una impresora 3D que es capaz de sacar este logo multicolor para que hace cambios de filamentos. Ok, para que haga cambios de filamentos. Ok, bien, ¿qué hay que hacer ahora? Irnos al laminador. Y en este caso podemos escoger realmente cualquier tipo de STL, no hace falta que sea un tipo de STL específico. Y luego os enseñaré algún ejemplo que he hecho que realmente podemos hacer con cualquier objeto 3D. ¿Y qué tenemos que hacer? En Cura es un poco más complejo que en Prusa Slicer. En Cura tenemos que ir a la pestaña de extensiones, postprocesamiento, modificar G-code. Y ahí tenemos que añadir una secuencia de cambio de filamento, filament change, para realizar este cambio de filamento, para mandarle la orden del cambio de filamento. Tendremos que meter una secuencia de este comando por cada capa en la que hagamos un cambio de color. Es decir, si hacemos 5 cambios de color, habrá que meter 5 veces esta secuencia. Y en cada, digamos, en cada secuencia le tendremos que marcar la capa en la que se va a parar para hacer el cambio de filamento. Se pueden utilizar, digamos, otras secuencias de las que trae Cura, pero esta funciona bien. Yo aquí lo que hago es simplemente marcarle la capa en la que tiene que hacer el cambio de color y marcarle la opción de que utilice las opciones del firmware a la hora de distancia de retracción del filamento y estas cosas. Para que os hagáis una idea, nosotros en nuestro firmware, en la opción de pausa avanzada, hay opciones que podemos marcarle como cuánta distancia
distancia purga, cuánta distancia retrae, cuánto tiempo va a esperar, esta clase de cosas, ¿vale? Que la podemos customizar en el propio Marlin. Y ya que lo tenemos en el Marlin, pues que coja esa información de ahí. Se lo podemos marcar también desde Cura, que son las opciones que hay debajo, pero realmente no es necesario, ¿vale? Yo le he puesto siempre en todas las opciones que coja la configuración de firmware y va muy bien. Y os digo que dependiendo de la impresión que hagamos, si le vamos a meter, como os he dicho en este ejemplo de este icono de tráfico, varios cambios, vamos a tener que meterles varias veces este comando, para lo cual previamente habremos tenido que laminar la pieza y ver un poco en qué capa nos interesa meter el cambio. Bueno, en Cura es un poco rollo, digamos que es menos intuitivo que en Prusa Slicer, pero se puede hacer y funciona muy bien. Luego os enseñaré ejemplos. Y en Prusa Slicer es muy fácil. Simplemente laminamos la pieza y digamos que tenemos que coger el botón de desplazamiento de entre capas y cuando veamos la capa donde queremos que cambie de color, le pulsamos a este botón de más y ¡pum! Te mete ya un M600 en esa capa y no tienes que hacer nada más. Y esto lo vas haciendo con el resto de capas con las que haya que meter un cambio de filamento. Va subiendo, cambio de filamento, va subiendo, cambio de filamento y ya está. La verdad que es súper sencillísimo y en esto Prusa. Y ya con esto tenemos un G-code generado para que pueda hacer cambio de filamento. Pero claro, aquí sí es verdad que todo suena muy bonito a la teoría y nos queda un quinto punto de este vídeo, el cual es obvio. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bien, yo lo he probado con muchas impresoras 3D de distintas familias para que os enseñaros un poco lo que he probado yo en este vídeo a la hora de, digamos, de hacerlo, ¿no? Bien, a nivel teórico es muy sencillo. Nuestra impresora hará la impresión que le marquemos, cuando llegue a la capa en cuestión parará, se apartará a un lado y en este caso sacará filamento y se pondrá a pitar. No os asustéis porque pite, digamos que es una manera de que la impresora nos está llamando la atención, nos está pidiendo que le demos de comer un poquito. Entonces, claro, nosotros ahí lo que tendremos que hacer cuando termine de pitar es meterle filamento y darle al botón de reanudar. De esta manera que hará la impresora cargar filamento de forma automática hasta que purgue un poco. Una vez purgue filamento, dependiendo del modelo, nos dirá si queremos purgar más o directamente nosotros le tendremos que purgar más en función de si el color que está saliendo sale limpio o no. Una vez vemos que el color que hemos metido, el color entrante, sale totalmente limpio, por ejemplo, para que lo entendáis, si hemos metido un negro y luego estamos metiendo un blanco, que este blanco no salga grisáceo, que salga totalmente blanco. Cuando vemos que ya sale totalmente blanco, le damos a que reanude la impresión y retomará la impresión donde lo ha dejado. Aquí distintas advertencias, y es que dependiendo de la impresora, hay algunas que de pasados unos 30 o 40 segundos lo que hacen es apagar el hotend por seguridad, que no la cama. Y hay otras que también apagan los propios motores de la impresora. ¿Por qué digo esto? Esto es importante que, a ver, si se apaga el hotend no pasa nada, porque directamente le damos a reanudar o a cambio de filamento, calentará y empezará a cargar filamento. Ahí no pasa absolutamente nada. No os asustéis si veis que se enfría. Pero si por ejemplo se apagan los motores de la máquina, ahí sí que podemos desplazarlo sin querer, el propio motor, y ahí la máquina pierde la referencia de donde estaba imprimiendo. Esto tenerlo en cuenta. En principio no debería pasar, pero hay algunas máquinas que esto sí lo hace. Impresoras que he probado ya en particular en este vídeo para que un poco que sepáis cómo operar en función del modelo que tengáis. Pues por ejemplo las primeras, las Artillery. Como os he dicho, es muy sencillo. Cuando toque el cambio de capa simplemente se apartará, nos mandará un mensaje con este nuevo firmware que nos indicará el cambio de filamento. Tenemos que ir a la opción de extruir, descargar y luego le tenemos que marcar nosotros que cargue. Todo de forma, digamos, manual, entre comillas, no lo va a hacer de forma automática, pero funciona bastante bien. Luego volvemos, le decimos que reanude la impresión y sin problema. Y ya os digo que funciona muy bien. Luego, por ejemplo, otra impresora que he utilizado ha sido la Ender 3S1, que tiene el mismo tipo de firmware y pantalla que la Ender 3 versión 2 y que la Creality CR6 SE. Y ahí en este caso es un poquito más raro, pero es muy fácil. En realidad, cuando llega la capa, se aparta y aquí básicamente donde tenemos que pulsar, una vez descarga el filamento, tenemos que cargar el filamento y darle a la opción de Tune. Y en este caso automáticamente se pondrá a cargar el filamento. Bueno, es un poco peculiar, no es tan intuitivo como un Artillery, pero que sepáis que funciona así, ¿vale? De hecho ahora se va a poner a pitar porque la acabo de escuchar. Está sacando el filamento. Otras que he probado, pues una CR10 versión 2, que estas digamos son las más fáciles porque se aparta y en la propia pantalla te dice cambio de filamento, presione. Entonces bueno, pues ahí. Y como he dicho, pulso Tune. Ya, como os comentaba, en las que tienen una pantalla LCD, estas digamos que son las más fáciles porque automáticamente ya en la pantalla te indica que ha llegado un momento de cambio de filamento, que simplemente pulses, descarga, cargas filamento y ya está. Es muy pero que muy fácil. No hace falta, por cierto, que tengáis obligatoriamente un sensor final de filamento, que esto es una de las dudas que a veces me he encontrado por ahí. No es obligatorio que lo tengáis. Yo de hecho creo que únicamente las Artillery son las únicas que tienen sensor final de filamento. Ah, bueno, la Ender también. Pero bueno, tengo otras impresoras sin sensor final de filamento y esta opción funciona muy bien. Luego, por ejemplo, también lo
lo he probado en una impresora que os voy a enseñar en el próximo vídeo, que es una Mingda Magician X. Esta trae una pantalla MKS y de serie la detecta y ahí funciona exactamente igual que las Artillery, ni medio problema. Y digamos, la única impresora que he tenido problemas ha sido en la Kingdom KP3S versión 3, que de serie no me reconocía el G-Code M600. Esta ha sido la única que le he tenido que actualizar el firmware para activarle la pausa avanzada y que de esta manera, a través de una especie de emulación que trae la propia actualización de firmware, la pantalla ya sea capaz de entenderse con la máquina y reconocer el M600. A ojo, cuidado a la hora de actualizar las Kingdom, y es que, como os digo, la pantalla, para que funcione con esto, necesita esta especie como de emulación táctil de una pantalla LCD, lo cual es un poco rollo porque es táctil, pero es una pantalla muy chiquitita, y si tenéis dedazos como los míos, va a ser un poco difícil que podamos toquitear las opciones, pero bueno, al menos que para funcionar, funciona, ¿vale? Y ya luego, a partir de aquí, cosas que podéis hacer, pues podéis hacer un poquito de todo. Si queréis hacer algún tipo de regalo o merchandising y demás, podéis hacer llaveros, podéis hacer pequeños letreritos multicolor. Yo aquí, por ejemplo, he cogido esta tostadora y he aprovechado para hacer el cambio de color y que me quede así con los colores de la bandera de Ucrania. También, por ejemplo, he hecho alguna cosita que veréis en futuros vídeos, con estas ilustraciones de Dragon Ball, que la verdad quedan muy vistosas y al final combinamos 3 colores. Y luego también he hecho lo propio pues con este letrero de The Batman, que la verdad me ha gustado mucho la peli. Y dije, hostia, pues puedo hacer algo así con esto. Y la verdad que está muy bien. Y oye, la verdad que creo que es una oportunidad muy, pero que muy chula si queréis hacer estos cambios de color en vuestras impresoras 3D. Y digamos que hasta aquí sería esta primera parte teórica sobre cambio de color, que espero que os ayude un poco a saber qué parámetros tenéis que tocar o qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer el cambio de color. Y os recuerdo que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online. ¡Claro que sí, chicos! Y es que tenéis que ir a publicación de este vídeo, a la pestaña de la comunidad, habré dejado una encuesta, la respondéis, comentáis y de ahí sacaré el ganador o ganadora en el próximo vídeo. Y los minutos finales de los vídeos se lo quiero dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y un momento. Y en este vídeo os he enseñado ilustraciones como estas, que los he hecho con este sistema que os he explicado aquí del cambio de color. Son ilustraciones muy chulas que cualquiera podéis hacer en vuestras impresoras 3D y que va a constituir la segunda parte de este vídeo, que va a ser una parte práctica en la que os voy a enseñar, pues eso, cómo hacer estas ilustraciones cualquiera en casa con una impresora 3D, teniendo en claro las 5 claves que os he explicado en este vídeo. Así que oye, si te interesa hacer letreros tan guapos como este, ya te estás suscribiendo aquí, que hace mucho ya que no subía vídeo porque tenía una semana de locos y estoy un poco he perdido la práctica, y mi cara me está tomando un vídeo que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!